el área de nutrición tiene que ver con los criterios que uno utiliza para basarnos en los tratamientos. La nutrición, como sabemos, es fundamental dentro de lo que es las características de los seres humanos. Si no hay una nutrición o una alimentación adecuada, pues tenemos problemas directos, ¿no? De cualquier índole, sea en exceso o sea en una carencia. Pues sabemos que esto finalmente nos va a afectar. Tanto las carencias como los excesos sabemos que tienen sus nombres en cuanto a enfermedades crónico-degenerativas y que principalmente van a generar daño o enfermedades, ¿no? Ahora, nosotros oímos hablar de varios conceptos, por ejemplo, nutrición, dieta, alimentación balanceada, plato de buen comer, en fin, muchos términos que se le dan y a veces los damos por hecho que son lo mismo o que se parecen, ¿no? Dentro de lo que son las definiciones o lo que son los conceptos, a nosotros nos va a interesar en el área de medicina porque tenemos que definir exactamente de qué se trata. Cuando ustedes escuchan hablar de nutrición, ¿a qué se refiere, chicos? A ver, Carla Gutiérrez, rápidamente, por favor. Al concepto de nutrición. ¿Qué entiendes, Carla? Ajá. Pues al que la persona ingiera alimentos y obtenga, pues, sí, ¿no? Como dicen, nutrientes para llevar un buen... La ciencia que estudia las... Ok. A ver. Entonces, ¿qué sería, Carla? No tomando en cuenta lo que nos dice Carlos. ¿Qué sería? ¿Carla? No, ya ahorita que Carlos comente. Bueno, a ver, Carlos. Diana, rápidamente. ¿Sería la ingesta de nutrientes? Ay, perdón. No, pues la ciencia que estudia las nutrias, profe. Ya, sí, Sin Carlos. broncas. Okay. No, no es cierto, ya, la nutrición es... Ay. A ver, Carla. Bueno, se refiere, como mencionaba mi compañera Carla, a la obtención de nutrientes, pero pues también se complementa con el proceso que lleva en el cuerpo, como el comer y ya después la asimilación, la obtención, la digestión de los nutrientes en el organismo y el proceso de esto. Así es. Miren, esa es la gran diferencia con decir, bueno, es a lo que come un ser humano o lo que come una persona. Esa es la gran diferencia. La nutrición implica procesos biológicos. Dentro de lo que nos muestra aquí la diapositiva nos dice esto, ¿no? Son los procesos biológicos en el que el organismo asimila sustancias contenidas en los alimentos. El alimento es aquello que nosotros consumimos, tenga o no nutrientes, o sean pocos, sean muchos, finalmente es un alimento. La calidad del alimento va a depender de sus características de nutrientes. En eso va a ser, en esto va a estar basado. Ahora nos habla aquí, son necesarios para el funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de las funciones vitales. Ya habla de diferentes aspectos y estamos hablando de cuestiones biológicas. Nos dice que es para mantener el funcionamiento celular. ¿Qué hace que crezcamos? Bueno, las células, ¿no? Entonces está hablando de funcionamiento celular y mantenimiento de las funciones vitales. ¿Qué es esto? Entonces me está diciendo que también es importante que el concepto de nutrición tiene que ver con esto, la nutrición de las células y cómo éstas van a mantener a base de esa nutrición las funciones que desarrolla cada órgano de nuestro sistema. Entonces, esa es la importancia que se tiene. Recuerden, es un proceso biológico que desarrolla directamente, que se desarrolla para asimilar las sustancias que se contienen en los alimentos. Entonces, esa es la gran diferencia que habla de nutrición. Vamos a ver otro concepto. Ajá.
Aquí nos dice que nutrimento es toda sustancia presente en los alimentos que juega un papel metabólico en el organismo. Entonces, sabemos que eso, hablar de nutrimentos, nosotros hemos escuchado esa palabra, hemos escuchado hablar de lo que es un nutrimento, los nutrimentos. Entonces, sabemos que se refiere, ¿cuáles son los principales nutrimentos, chicos? Adelante, Diana. Creo que son vitaminas, minerales, los macronutrientes y micronutrientes. Ajá. Ok, son los que conocemos. Entonces sabemos que hay proteínas, carbohidratos, lípidos y los minerales, que es un grupo que abarca distintas funciones dentro del organismo, y tenemos dos otros que son las vitaminas. Entonces es otro grupo que veremos su clasificación posterior, pero finalmente entran dentro de estos, ¿no? Que son los esenciales que tendremos. Ya hablaremos de qué es esencial o no esencial cuando veamos las necesidades que requiere cada organismo. Eso ya será tema que iremos revisando poco a poco. Ok, entonces esto es a lo que se refiere entonces un nutrimento. Es toda sustancia presente en los alimentos que juega un papel metabólico en el organismo. Entonces, si estamos hablando de un carbohidrato, jugará un papel que tiene que ver con las calorías, el hecho de mantener una energía a nivel celular. Si hablamos de proteína, nos suena más a estructural. Si hablamos de grasa, nos habla más de reservas energéticas a nivel de los tejidos adiposos. Entonces, y así conforme cada uno de los nutrimentos o nutrientes. Ajá. Bueno, ahora vámonos con el siguiente término o concepto, que es dieta. ¿Y qué se refiere con el término dieta, chicos? Todos lo hemos escuchado. Pero ¿a qué se refiere con esto? ¿Qué entendemos por eso de dieta? A ver, Axel. ¿Mm? Ok, muy bien. A ver, Génesis. ¿Podría ser como una regulación alimentaria? Bueno, a ver, ahorita lo definimos. Sí, Diana. Puede ser como los hábitos diarios que tiene cada persona. Ok. ¿Quién piensa alguna otra cosa, chicos? Ibrahim, Levi, Ángel. El concepto de dieta, doctor. Ajá. Bueno, para mí sería como mm, el, el consumo de nutrientes adecuado para el cuerpo. Ujú. Bueno, a ver, Levi. Yo creo que también de igual forma sería como que el control, el qué cantidad, cómo consumimos y qué debemos de consumir exactamente para nosotros. Ujú. Bueno, ok. Fíjense que tal vez todos tienen un poco de razón, pero finalmente recuerden que dieta es todo aquello que yo consumo. Así como decía Axel, una dieta puede ser mala, una dieta buena, una dieta equilibrada, una dieta calculada, una dieta especificada, una dieta para una patología, una dieta para un renal, una dieta para diabetes, una dieta para hipertensión. Esa es una modificación de las características de los alimentos o nutrientes. Sí, Carla, adelante. Tengo una duda en este punto. Entonces, por ejemplo, ¿el cigarro y el alcohol entran en la dieta? No, no. No, recuerden que estos son productos que no están no aportan un nutriente, Carla. No es un alimento. Los consumos que nosotros tenemos se refiere a los alimentos. Ya decíamos que el consumo de un alimento es aquel que aporte una cantidad de nutrientes, sean buenos o sean malos, pero finalmente, si hablamos de un alimento, puede ser un trozo de carne o puede ser un trozo de pan. Finalmente cambian la cantidad de nutrientes, pero tú lo utilizas para alimentarte, sea la forma en que esté balanceado o no, o sea malo, bueno, finalmente tú lo utilizas. El hablar de una exposición a un contaminante es hablar del tabaco, o hablar de sustancias que nosotros no metabolizamos como el alcohol, finalmente es otro elemento.
Finalmente lo puedes ingerir petróleo, puedes ingerir sosa cáustica, en fin, pero sabemos que va a ser un daño. Entonces, no entran dentro de este concepto. ¿Sí, Carla? Ok, sí, está bien. Ok, perfecto. A ver, Diana. Profesor, entonces, los medicamentos tampoco entran dentro de este rubro de la dieta, pero eso sí los metabolizamos, ¿no? Porque Ajá, yo pero no entiendo eso. entran dentro de esto, no aportan un nutriente. Solo cuando hablas de una dieta polimérica, una dieta enteral, entonces ahí ya cambia. Sí, si tú vas a meter, por ejemplo, oligoelementos, ¿no? Dentro de una dieta, por una cuestión de prescripción, por una situación que tengas, en fin, es como manejarías esto, ¿no? Como si fuese una terapia o un tratamiento, pero no entra a los medicamentos. Sí, Génesis. ¿Me repite las dietas, profesor? ¿Polimérica y cuál otra? Polimérica, enteral, ¿no? Que puede ser la otra, ¿sí? Una sonda Ok. nasogástrica, que también puede hacer alimentación por sonda nasogástrica. Ajá. Ok, gracias. Sí, Génesis. Y en caso de que sea como complementaria, por decir, tu dieta normal, pero la ingesta de vitaminas en manera de medicamento, o sea, en cápsulas, ¿forma parte de la dieta? Sí, porque finalmente es un aporte de un nutriente o de una coenzima. Las vitaminas las vamos a ver que son coenzimas y intervienen en reacciones metabólicas finalmente, en el metabolismo y colaboran con estos procesos. Ya las veremos cuáles son sus reacciones. Actúan como coenzimas dentro de los procesos metabólicos y tienen esa característica. Finalmente, al momento que se adicionamos vitamina B, vitamina K, cualquiera que sea, o cualquier otra vitamina, finalmente tendríamos que hacer un conteo de las cantidades que requiere el ser humano o la persona que estamos nosotros tratando. Y sí entraría dentro de ese conteo, Génesis. Ok, bueno, veamos qué dice entonces. El término es este, ¿no? Es conjunto de platillos, alimentos que se consumen cada día, no importando cuál sea, ¿no? Que eso es lo que interesa, ¿no? Entonces, así sea una dieta mala, finalmente la ingerimos, sea una dieta buena o balanceada o específica, esa es nuestra dieta, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de dieta, si les dicen es que es la dieta de la cebolla, está bien dicho finalmente. ¿Por qué? Porque es una forma en que ellos están comiendo solo cebolla, ¿no? Esa es su alimentación. Esté desproporcionada o desbalanceada, ya es otro cantar, pero finalmente esa es la dieta que tiene establecida. O que la dieta para bajar de peso, sí, también es una dieta. Sí, pero está especificada porque tiene una reducción calórica y tal vez no esté equilibrada en nada, pero finalmente es una dieta carencial. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, qué es lo que consume la persona. Ahora, otro término que es alimento, chicos. ¿A qué se refiere con esto? Adelante, Carla. Me acordé del plato del buen comer, por ejemplo, todo aquello que pues consumimos como carne, pollo, pescado, cereales, verduras, frutas. Ok, muy bien. Raquel. Pues lo mismo que cualquier producto consumido que aporta nutrientes. Exactamente. Vámonos para allá con el concepto. Aquí nos dice que puede ser órganos, tejidos o secreciones que contienen cantidades apreciables de nutrientes biodisponibles. Cualquiera que sea en ese aspecto, lo que nosotros vamos a encontrar es esto. El origen del alimento es lo que a mí me sirve, que va a generar una disponibilidad de nutrimentos para la cuestión metabólica de mi cuerpo. Si es pollo, si es carne, si son frutas, si son verduras, todas me van a aportar algo a mí. Entonces, es lo que yo me interesa cuando consumo un alimento. No lo que nos decía Carla, decía, entonces, el tabaco y el alcohol, no, porque a mí no me aportan nada para lo que es la cuestión calórica en cuestión de las células. El alcohol, si ustedes se fijan, tiene una caloría, cuentan como calorías por la forma en que se metaboliza en el organismo. Pero finalmente le llaman un término calorías vacías. No tienen esa característica de ser potenciales para utilizar a nivel celular. Entonces, esa es la diferencia entre estas características que se manejan con lo que son los alimentos. Bueno.
Sí, Carlos, adelante. Oiga, me entró la duda. Y por ejemplo, la cerveza sí podría considerarse en algún momento, eh, pues digamos, parte de nutriente. Por... No, no. Es una caloría vacía, como decíamos. Finalmente, el hecho de que provenga de la levadura no quiere decir que sea una caloría que sea a suplir, como por ejemplo carbohidrato, como el azúcar de caña. No es lo mismo. No tiene estas características. Les digo que tiene esa definición como caloría vacía y lo veremos ya posteriormente cuál es la gran diferencia entre estos elementos. Finalmente, si no digas, bueno, pues la cerveza me sirve de alimento, pero no es cierto. Tiene una actividad, pero no va a suplir a las necesidades que requieren las células. Es que sí se mete muchísima caloría con la cerveza, según entiendo, pero entonces serían vacías. Sí, no tienen esta característica. No es lo mismo que una fructosa que proviene de la manzana, el ejemplo que tenemos aquí de la imagen, que tomar en este caso lo que aporta la cerveza. Finalmente no es lo mismo. Ajá. Ok, también por lo procesado, entonces. Claro. Y aquí alimentación nos dice que es conjunto de procesos biológicos, psicológicos, sociales, relacionados con la ingesta de alimentos. Recuerden que dentro de la cultura nosotros tenemos ciertas características muy específicas. Cada uno de nosotros tiene cierto comportamiento cuando nos alimentamos. Influye mucho la cuestión que tenemos cultural. Otro, aspectos personales, familiares. Aquí nos habla de cuestiones incluso psicológicas y sociales. Nosotros sabemos que dentro de lo que es los mexicanos, si no hay comida, no hay reunión, ¿no? Así como que mucha gente, si no hay alcohol, no hay fiesta, ¿no? Para mucha gente, ¿no? Es algo que se tiene, porque es parte de una cuestión cultural finalmente. Entonces, está relacionado directamente. El olor, las características organolépticas que despiden los alimentos, recordemos que tiene mucho que ver con la forma en cómo nos alimentamos. La selección de alimentos está basado en esos procesos mentales que nosotros también tenemos. ¿Por qué nos gusta algo y a la demás gente no? Tiene un porqué. Estas cuestiones tienen mucho que ver incluso con cuestiones psicológicas. Algo que fue una vez satisfactorio, yo quiero revivir esto cuando lo como, cuando lo saboreo. Son cuestiones que normalmente hablan de estas situaciones. Se habla mucho de que, por ejemplo, cuando estás deprimido, tiendes a comer. No sé a quién le pasa esto, pero finalmente hay una relación con estos aspectos en cuanto a la cuestión emocional y cómo se desarrolla la cuestión de la ingesta alimentaria. Entonces, estos aspectos ya los veremos posteriormente. Vamos a ver un apartado en el cual tiene que ver con alteraciones que son de este carácter. Pero principalmente entendamos que es un conjunto de procesos biológicos que están relacionados directamente con la cuestión mental, con la cuestión social, y que están todos interrelacionados. Y en esto tiene que ver la ingesta de alimentos. Bueno, muy bien. Y un platillo, fíjense, aquí cambia, ¿no? Es la combinación de alimentos que dan como resultado nuevos sabores o texturas que los alcanzados al preparar los alimentos en forma individual. Aquí es lo que nosotros decimos, bueno, esa es lo que voy a desayunar, lo que voy a comer, y principalmente es ya la elaboración y el conjunto de varios alimentos dentro de esto. Cambia la textura, cambia el sabor y la forma en que nosotros lo preferimos. Entonces, al hablar de este concepto, tiene que englobar estas características para conocer qué es un platillo. No podemos decir es que es un platillo de plátano, no, pues no, o sea, es una fruta sola. Si hablamos de plátano, papaya, naranja, ya es una combinación de estas frutas que cambian el sabor y la textura de lo que nosotros nos vamos a consumir. Entonces, es lo que vamos a entender como concepto de platillo. Los hábitos alimentarios, recuerden lo que comentamos, es un conjunto de conductas adquiridas por un individuo, sea en la familia, sea donde los haya adquirido, por la repetición de actos en cuanto a la selección, la preparación y el consumo de alimentos. Nosotros, si vives en una determinada localidad, por lo general los alimentos, los hábitos alimenticios se comparten muchas de las veces,
cambia de familia a familia, pero van a cambiar también igual por colonia, por ciudad, por región, por estado. Van a cambiar los hábitos alimenticios que tenemos, incluso los horarios de alimentación, por la cuestión del trabajo, por la cuestión de estar en casa, van a cambiar. Pero los hábitos son aquellos, son las conductas ya adquiridas y que normalmente tienen esta cuestión de repetición. Es parte de lo que se va formando dentro de una familia, dentro de lo que nosotros veamos, ¿no? Como comunidad. Y esto es la diferencia de los hábitos alimentarios. Que esto ya lo hemos manejado mucho en las historias clínicas. Digestión, ¿no? La digestión es el proceso de transformación de los alimentos, que previamente ingeridos en sustancias más sencillas para ser absorbidas. Recordemos que para lo que es la digestión existe un proceso desde la masticación, desde la salivación, y que esto se forme algo que conocemos como bolo alimenticio. El bolo alimenticio va a pasar directamente a lo que es parte del esófago hasta llegar al estómago. Ahí en el estómago vamos a iniciar este proceso. El proceso inició desde la salivación. Hay un elemento que se llama tialina que normalmente degrada carbohidratos simples y que desde ahí vamos a ver que estos almidones empiezan a degradarse. Hay situaciones de emergencia como el hecho de que la gente maneje una hipoglucemia, su baja de glucosa. Lo que hacen es darle rápidamente miel o azúcar, lo que sea rápidamente. Y empieza la digestión tan rápido que es desde la salivación que nosotros hacemos. Ustedes se han dado cuenta o se han dado cuenta que normalmente cuando nosotros tenemos hambre, empezamos a salivar. Este es un proceso que prepara al sistema digestivo para llevar a cabo este proceso de digestión. Entonces vemos que desde el estímulo visual o el olfatorio nos va a llegar este proceso y podemos generar este estímulo en cuanto a lo que es la salivación. ¿Por qué? Porque nos preparamos para comer algo y esto es lo que va a iniciar el proceso de digestión. Ya los procesos los veremos posteriormente, en los cuales, les decía yo, desde la masticación, la forma en que nosotros masticamos, la forma en que salivamos, va a ser importante para el proceso adecuado de la digestión. Se rompen estructuras con este proceso desde que masticamos. Se hacen sustancias, lo que llamamos una degradación de grandes moléculas a pequeñas moléculas. Entonces, es lo que vamos a hacer hasta llegar a lo que es el lumen, ¿no? Donde se asimila directamente y pasan a torrente sanguíneo. Existen varios procesos de los cuales hablaremos posteriormente, pero el proceso digestivo es el que estamos mencionando aquí. Ya el índice ya lo conocemos, aquí ya no nos vamos a detener, sabemos que esto es, se habla como un criterio diagnóstico que se obtiene dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura elevado al cuadrado, que ha sido un indicador bastante bueno para determinar el grado de obesidad de las personas. Entonces también el estado general de cómo se encuentra, que también me encuentro, ¿no? Entonces es un indicador que lo veremos mucho en este módulo porque va a ser importante la utilidad de este. Entonces, tanto es para predecir el bajo peso o el sobrepeso o que exista también un estado de desnutrición, ¿no? Entonces, este indicador nos va a servir. Existe algo que se llama gasto energético basal, que nos habla de características esenciales. Aquí habla nada más de lo que en energía se gasta para conservar las actividades metabólicas. Por ejemplo, dormir, caminar, ¿no? Y nos habla aquí de esto, nos dice gasto para la conservación del tono muscular, la temperatura corporal, la circulación y la respiración. Recuerden que para todo proceso, incluso el estar hablando, sabemos que esto es prioritario. Yo necesito esa energía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por gasto energético basal? Es lo que necesita mi metabolismo. Ya si yo me paro y corro o me paro y hago otra actividad, estoy requiriendo mayor cantidad de energía. Ya no me habla solamente del reposo, porque nosotros durmiendo requerimos una cantidad de energía. Esto es el gasto metabólico basal. Entonces, hay una formulita que después se verá cuando nosotros tratemos de hacer un cálculo sobre una dieta y veremos cómo se utiliza este gasto metabólico basal, que es importante conocerlo. Incluso cuando nosotros hacemos cálculos con respecto a los diabéticos, nos va a interesar qué cantidad de calorías requiere este paciente. Y es de aquí donde nosotros obtenemos este resultado, chicos.
habla, así como hablamos de una necesidad, hablamos de algo que requieren las células. Y este es el efecto termogénico de los alimentos. Para llevar un proceso en el cual se degraden moléculas, requieren de energía. Entonces, el incremento sobre el dato energético basal debido a la energía que se gasta para el trabajo de la digestión y la absorción de los alimentos. Entonces, también se requiere de esos procesos. Nosotros podemos estar en ayuno, pero finalmente no estamos gastando esto, que sería el energético. Finalmente, cuando yo ingiero algo, requiero de un proceso energético y requiero de esta energía que también se invierte. Esto se ve mucho en los procesos de Krebs, que es cómo se utilizan los ATPs de energía. Entonces, esto es parte de algo que veremos por ahí también, algo que va relacionado con esta parte de los conceptos. Entonces, es lo que nos habla cuánto yo necesito para este metabolismo y saber de dónde lo voy a obtener, ¿no? Entonces, es otro de los conceptos que por ahí ustedes verán, ¿no?, dentro de los conceptos básicos. Y esos son los conceptos básicos, chicos. ¿Dudas? ¿Confusiones? ¿Nada? Sí, Diana, adelante. El gasto energético, entonces, ¿es solo en estado de reposo o solo cuando se está durmiendo? Se conserva en cualquier estado. Si tú estás sentada y no estás haciendo nada, aquí habla de que estás en reposo. Finalmente, tal vez no estás durmiendo, pero estás en reposo. Entonces, tu cuerpo requiere de energía para seguir funcionando, la respiración, la circulación. Todo proceso biológico metabólico requiere de energía. Entonces, ese es el gasto metabólico. Se habla más en reposo, que es lo que en realidad utilizamos, en reposo. Y para la actividad física requerimos de un incremento calórico adicional, porque a ti te va a dar una cantidad de calorías cuando tú estás en reposo y cuando desarrollas, por ejemplo, si eres, suponiendo, ¿no?, que la gente sea un constructor, o sea un carpintero, o sea alguien que se dedique a la cuestión de las computadoras, su gasto va a ser distinto, y la cantidad de energías que requiera, o la cantidad de calorías, va a ser distinta. Ok, pero bueno, es que nos mencionaba algo ahí, ¿no? Cuando el hablar genera un gasto calórico, simplemente. Entonces, no es lo mismo estar en reposo despierto, aunque estés y hablando, que estar en reposo dormido, ¿no? Claro que Entonces, no. pero en cualquiera de los casos es gasto, ¿cómo le dice? Metabólico. Gasto energético basal. Exactamente. Sí, así es. Okay. Y les digo que esto hay una fórmula, se llama Harris-Benedict, por ahí la fórmula, y normalmente la utilizamos para hacer el gasto metabólico. Ya después asignamos calorías de acuerdo a la actividad de la persona. O sea, si yo me dedico a la oficina, tendré un gasto calórico diferente a alguien que se dedica a la construcción. Tal vez los dos tengamos un sueño o un reposo parecido y mi gasto metabólico sea casi similar, pero ya la actividad que desarrollo es muy distinta y la cantidad de calorías también es muy diferente. Muy bien. Les digo que esto nada más es en esta semana, no son muchos los temas, porque el contenido es bastante, ahorita viene reducido porque estamos iniciando. Entonces nada más hay que conjuntar los equipos, trabajar sobre las diapositivas y subir la actividad. No hay más, hay unos videos que vienen dentro de lo que son conceptos básicos también, pero no hay más información, chicos. Trabajaremos con algunos libros que se los enviaré, o manuales que tenemos ahí, para que podamos y nos sirvan de utilidad dentro del módulo. Ya lo veremos, les digo, hoy por la tarde vemos, hoy más al rato, que tenga la junta, ya me entero si van a dar un plazo más para las actividades o de plano hay que cargarlas este fin de semana. Yo les comento mañana, ¿vale? Pues entonces... No, creo que me pareció que era elegirlo. Creo que te pedía 3 o algo así te pide. No te pide todos, sino que elijas. Okay, gracias. Ahí te dice en la actividad cuántos debes de elegir. No dice Gracias. que todos. Sí. Ok, chicos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Igualmente. Gracias, doctor.
tarde.